tardes, estamos de regreso hoy en nuestro programa Enfocados, hablando de fotografía. Hoy con un tema muy especial al que yo personalmente le he puesto mucha atención y lo he investigado un poquito, y es la historia de la fotografía en Colombia. Tenemos un invitado, tienen un trabajo muy importante a nivel nacional. Juan Camilo, bienvenido a nuestro programa Enfocados. ¿Y de qué vamos a hablar hoy un poquito? ¿Fermín Izaza, de Melitón o de Luis Melitón? ¿De quién de todos? Sí, gracias Luis Fernando. Bueno, pienso que el tema principal será Horacio Marino Rodríguez Márquez, el hermano de Luis Melitón. Poco conocido realmente en la historia de la fotografía en Colombia como fotógrafo. Pero muy poquito, muy... Sí, breves menciones. Correcto. Ha habido, pues incluso el libro de Eduardo Serrano lo menciona, pero no le hace, digamos, el estudio que amerita el trabajo que hizo Horacio Marino en esa última década del siglo XIX. Su hermano menor, Luis Melitón, llamémoslo así para diferenciarlo del papá, porque el papá de ellos dos se llamaba también Melitón Rodríguez y es un personaje importante en esta historia. No tanto por la fotografía, sino por la educación que le dio a sus hijos. Entonces Luis Melitón, en el momento de la fundación de la fotografía Rodríguez y Jaramillo, en 1891, es un joven adolescente todavía de 16 años. Parece ser que ya estaba acostumbrado a trabajar, de todas formas, desde muy niño, según algunos relatos de los descendientes y unas crónicas que nos encontramos. ¿Podríamos denominarlo que era un emprendedor ya en esa área o qué? Lo que pasa es que la familia Rodríguez, esta familia Rodríguez Márquez, especialmente los padres de Horacio Marino y de Luis Melitón, Melitón Rodríguez y Mercedes Márquez, habían sufrido un castigo muy fuerte en Medellín en 1889. Tenía Luis Melitón, nació en el 75, tenía 13 años, y Horacio Marino en el 89 ya tenía 23 años. Un castigo, una sanción muy fuerte porque eran espiritistas. Los padres los cogió la iglesia y pues les hizo una sanción que no solamente fue distanciarlos de la Iglesia Católica, sino además prohibirle a los católicos de la ciudad que les vendieran comida, que les dieran trabajo, y eso ocasionó una crisis económica muy fuerte en esta familia, lo que obligó a que al mismo tiempo estos muchachos tuvieran que ponerse a trabajar desde muy temprano. Uno cree que esas historias no sucedieron en Colombia, uno dice, no, eso fue en Europa con todo esto de los cruzados y todo ese tema, ¿no? No, obviamente este fenómeno, en primer lugar, la religión cristiana en términos generales se difundió igualmente por América como se difundió por otras partes del mundo. Desde los primeros siglos lo empezó a hacer, con la llegada de los europeos a América fue muy inmediato, y al mismo tiempo pues las producciones intelectuales europeas circularon por el planeta a partir del siglo XVI de manera permanente. Entre esas cosas que empezó a circular, sobre todo a partir de 1800, los años 60, cuando Allan Kardec escribe su libro sobre el espiritismo, los espíritus y los seres humanos, se difunde muy rápidamente por el mundo, ¿no? A Medellín incluso llega muy rápido. Hablábamos ahorita antes de iniciar el programa de lo saturado que estamos ahorita con las redes sociales. Sí. Pero en ese entonces sacaban un libro en Europa y el tránsito en el barco eran que de 3, 4 meses, quizás más, para que llegara esta información. No, el tránsito en el océano no era tanto, podría durar 20 días, podría durar más de los 20 días, es del puerto de Cartagena o Santa Marta o Puerto Colombia ya en el siglo XIX hasta el interior del país, por los caminos, subir por el río Magdalena contra la corriente. Si era
verano pues había que esperar que lloviera, porque los barcos no podían navegar fácilmente, en fin, y luego los caminos de herradura. El caso es que llega muy rápido a Medellín lo del espiritismo. El libro de los espíritus es el libro de Allan Kardec. Se traduce al español muy rápidamente y hay una publicación en Medellín hacia 1872 tal vez, porque en el 73 el obispo de Medellín en ese momento, José Joaquín Izaza, publica un texto prohibiendo la lectura de ese libro, 73. Es posible que en ese momento justamente esta familia Rodríguez Márquez esté interesándose en estas lecturas y en estas prácticas, ¿no? Porque el espiritismo no solamente es una creencia, una filosofía, sino que además es una práctica que consiste principalmente en comunicarse con los espíritus. Correcto. Esto ocasionó un problema grande en la familia Rodríguez Márquez, especialmente en esa fecha, 1889, y eso ocasionó al mismo tiempo que estos miembros de la familia tuviesen que diversificar sus formas de trabajo para darle ingreso a la familia, ¿no? Porque en ese momento vivía en la misma casa de los Rodríguez Márquez un hombre muy distinguido en la historia del arte en Antioquia, Francisco Antonio Cano. Ah, casi nadie. Primo hermano de la mamá de Horacio y de Luis Melitón. Ajá. Cano había llegado a Yarumal a comienzos del año 84 y... Esta fotografía, para que vamos hablando un poquito con nuestros televidentes, sí. ¿Es de quién o en qué momento? Esa es de Horacio Marino Rodríguez. O sea, las fotografías que vamos a ver son exclusivamente de la última década del siglo XIX. La Biblioteca Pública Piloto tiene un archivo muy grande de fotografías Rodríguez que consiste en 200.000 negativos. ¿En vidrio? Sí. Bueno, no, también hay celuloide. Y, correcto. Sí. Pero de estos del siglo XIX, de la última década, todos son en vidrio. Y esos, de acuerdo con la investigación que hicimos, es posible adjudicárselos a Horacio Marino Rodríguez, o sea, no a Luis Melitón estrictamente. Él estaba ahí también, hay que decirlo. ¿Cómo lograron ustedes identificar ese trabajo? ¿Qué características técnicas encontraron en estas fotografías para decir este es de fulano y este es de perano? No fue tanto por lo técnico, porque no es posible hacer una diferenciación grande entre ambos. Finalmente, la fotografía que aprende Luis Melitón se la enseña a Horacio Marino. Exacto. O sea, Luis Melitón inicialmente es un aprendiz en el taller de Rodríguez y Jaramillo. Fue un gran discípulo, obviamente, y se convirtió en un fotógrafo extraordinario que además innovó después, más adelante, con unas fotografías todavía con una estética. Esta composición es muy interesante para el tiempo en el que estábamos. Sí, uno puede pensar que ahí estábamos viviendo lo que se conoce en la historia europea en particular, la Bella Época, la Belle Époque. Es un momento de mucho optimismo, de una sensación de progreso muy grande, de bienestar, de crecimiento económico, de relativa paz militar. Las guerras europeas en esas dos últimas décadas, eso es más o menos desde 1870 hasta 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, que se sitúa esta época de progreso y de la llamada Belle Époque. Entonces, es posible incluso con unas miradas a los archivos fotográficos de otras partes del mundo, en particular en Europa, pero igualmente hice un trabajo buscando fotografías de esta década, esta última década del siglo XIX, en Australia, en Rusia, en Tanzania, en la India, en Japón, y uno puede ver que la Belle Époque, y en particular ese gusto estético en la fotografía, circula mundialmente, y es posible decir que la Belle Époque también circuló. Pero se da mucho también es porque los manuales, los documentos para que la gente aprendiera a hacer fotografía venían de este país. Claro, sí,
la gran producción de manuales y de artículos para los talleres fotográficos, de indicaciones en relación con la composición, con la luz, con el manejo de los espacios, se producían en Europa. Francia era una gran productora. Una búsqueda, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Francia, en el catálogo simplemente arroja más de 500 textos en la última década del siglo XIX relacionados con la fotografía. Aquí tuvimos uno, en Medellín, en Colombia, que lo publicó justamente Horacio Marino Rodríguez. Las 18 lecciones de fotografía sobre fotografía son, digamos, una producción muy especial de Horacio Marino. Es el único fotógrafo activo en esa... Que se atreve a dar que se atreve a hacer un manual. Hacer un manual de cómo se debería hacer fotografía en Colombia. Es correcto. Ninguno de los otros fotógrafos colombianos del siglo XIX hizo un texto para que sus alumnos o sus discípulos, los fotógrafos aficionados que, como dice Horacio Marino, hicieran fotografía. Bueno, nos vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos a seguir hablando acá de este proceso tan espectacular de la historia de la fotografía. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabes... Lo siento. Tengo que irme. Niños, empezamos en un minuto.
Bueno, de regreso en nuestro programa hoy hablando un poquito de historia de la fotografía, que realmente es bastante importante a nivel latinoamericano, Juan. ¿Cómo está ese contexto de Colombia en la recuperación de archivos que estábamos conversando ahorita? Realmente cuando la gente vea que van a votar una fotografía, por favor no la voten, búsquenos a nosotros que algo haremos con ella, buscaremos la posibilidad de que llegue a un archivo. Claro. No, los archivos colombianos de fotografía se han logrado recuperar. Esto ha sido un trabajo que en Medellín ha sido ejemplar a través de la Biblioteca Pública Piloto. Esto lo inició el rector de la universidad cuando era director de la Piloto, Juan Luis Mejía Arango, pero posteriormente se han hecho importantes recuperaciones de archivos también en Bogotá, en Cartagena, en Tunja, en Pasto, en Manizales, en Bucaramanga, en fin. Ha habido una conciencia por parte de algunas entidades de recuperar y proteger estos archivos fotográficos. No obstante, es cierto que también todos los días se deben perder archivos fotográficos y archivos en papel en las familias colombianas. Te lo digo porque hace muy poco fui a visitar un familiar que ha estado ya bastante enfermo y recuperé fotografías cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Entonces, y eso sucede. Ve, aquí hay unas fotos, pero ya no nos interesan, entonces empiezan a mirar y a sacarlas que... esos archivos son importantes para nosotros. Claro, para la cultura colombiana, para el patrimonio cultural colombiano, para los investigadores, para los historiadores, para los artistas. Es que mira, esta fotografía que estamos viendo en este momento nos puede hablar de muchas cosas. Claro, de la aparentemente moda. Es una fotografía dañada y en efecto tiene el paso del tiempo, un hongo que ha consumido parte del negativo, pero produce al mismo tiempo una estética muy interesante. Ajá. La utilizamos en la exposición para representar algo que podría ser cercano a lo que los espiritistas llaman el ectoplasma, que es una materia que producen los mediums cuando están en el trance comunicándose con los espíritus, producen una materia que los fotógrafos han tratado de capturarla. Sí, exactamente, de volverla real y con frecuencia pues con eso demuestran que en efecto la comunicación con los espíritus es real. Mira, esta otra es una fotografía quebrada, un negativo que afortunadamente cuando se dañó no lo desecharon, y esto muestra no solamente... Ese es un negativo en vidrio. En vidrio. Ese es un negativo en vidrio, probablemente unos 15 por 10 centímetros. Los archivos fotográficos de Horacio Marino, en los que estuve revisando, tienen unas 5 o 6 medidas, ¿no? Y están clasificados en la Piloto justamente por esas medidas. Son maravillosos lo que se encuentra allí. Pues. Ahora logramos fotografiar los 12.000 negativos de esa década, de la última década del siglo XIX, que son los que consideramos pueden adjudicársele a Horacio Marino. Eso es un 6% de los 200.000. Los otros son de Luis Melitón y de sus hijos. Correcto. Mira, este fue un trabajo muy interesante porque ese es el negativo de la foto anterior, que era el positivo. Y esto lo expusimos en la Universidad de Afit así, tal cual, los negativos. Los reprodujimos en vidrio además, entonces se logró presentar algo muy cercano a la sensación que se tiene cuando uno está frente al negativo en vidrio en el archivo. Entonces es interesante. Esta es una foto que pertenece a un trabajo que hizo Horacio Marino con los médicos de Medellín, interesados en que los fotógrafos fueran a los sitios de trabajo de los médicos para que a través de la fotografía mostraran a los estudiantes cómo era el trabajo con la medicina, con la anatomía, etc. Hay unas fotos incluso de microscópicas, ¿no? Utilizando un microscopio, la microfotografía. Esta es una foto de un hombre enfermo de karate, justamente del virus que
Juan Bautista Montoya y Flores, el médico antioqueño, le pidió a Horacio que fotografiara el hongo como tal, ¿no? El hongo. Sí, y hay una foto muy hermosa que estéticamente es muy extraña porque es una figura del hongo, de este mundo microscópico que no se ve sino a través de los microscopios, pero que con la cámara termina produciendo una imagen física. Mírala ahí, Esta es la fotografía exactamente, del el hongo del karate. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a esta investigación? ¿O con el equipo de trabajo? Sí, ¿Cómo se ha conformado ese equipo de trabajo? 4 años llevamos, desde el año 2015 arrancamos con este proyecto de rescatar la historia de Horacio Marino Rodríguez. Ahí participaron una buena cantidad de investigadores. En primer lugar, William Arango, por ejemplo, de Yurupari, que es un gran colega, amigo. Y es un motivador de la investigación. Claro. Eso lo ponía uno a buscar papeles. Sí. ¿Por qué no vas a la Santa Gertrudis y miras a ver si te puedes conseguir allí la fe de bautismo de Ferminizaza? Sí, señora, a los 8 días la tenía ya en el escritorio de él. Así es. Nos hemos acostumbrado justamente a que estas investigaciones estén muy bien documentadas. Ajá. Incluso porque nos permiten revisar algunas de las afirmaciones que se han hecho en trabajos anteriores con algunas imprecisiones. Eso es interesante también con las investigaciones, las nuevas investigaciones que pueden revisar las anteriores. En fin, ese equipo, con William llegaron también otros como Blas Navarro, por ejemplo, Carlos Felipe Ramírez, discípulos de él. Con la Biblioteca Pública Piloto y Esteban Duperli hicimos también un trabajo muy cercano. Historiadores de la Universidad de Antioquia que tienen un grupo de fotografía e historia hace ya varios años, Maribel Tavares y Juan Carlos Buriticá. De la Universidad Nacional estuvo participando también muy de cerca Luis Fernando González, el arquitecto que tiene un trabajo muy grande sobre la historia de la arquitectura en Medellín, porque Horacio Marino, después de ser fotógrafo, se convirtió en arquitecto, constructor e ingeniero. Entonces ahí está todo ese lazo de... Sí. Fenomenal. Justamente aprovecho pues para anunciar, y este libro es el resultado de ese gran trabajo de investigación de los 4 años, Piedra, Papel y Tijera, se llama el libro. Pero me gustó mucho el título. Ah, sí. Porque realmente lo pone a uno en ese juego infantil. Sí. ¿Cuántos negativos pasaron ustedes acá? ¿Cuántas fotografías hay en el libro? Pues en las salas sí. Hay más de 1000 piezas documentales entre fotos y papeles y objetos. En el libro hay 220 imágenes, de las cuales unas son fotografías propiamente del archivo fotográfico, otras son fotografías que tienen que ver con el trabajo arquitectónico de Horacio Marino, con el trabajo artístico. Horacio Marino también fue pintor, fue dibujante. Uno puede decir plenamente que fue un intelectual, en todo el sentido de la palabra. Pero es que en esa época en Medellín se generaba mucho eso, porque uno encuentra que, digamos, Ferminizaza era escultor, pintor, violinista, hacía teatro y fotografía. Sí. Y ahora otro personaje que también tiene, realmente hay una gran capacidad artística en esta ciudad. Lo que demuestra también que la fotografía es un arte, ¿no? Que esto también es importante. Es una pelea muy buena que yo tengo con la ministra de Cultura. Sí. Siempre le digo, ministra, la fotografía es arte. Sí, no crea que estamos charlando, esto es arte. Y se ha ido reconociendo, justamente una de las cosas importantes que se hizo en el 2015 con el Museo de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto fue hacer entrar en la colección del museo y en las salas del Museo de Antioquia la fotografía como tal. En este momento y desde el año 2015 se encuentra en sala una muestra de 600 fotografías que se seleccionaron de 8 fotógrafos. ¿En sala permanente? Permanente, permanente. Qué bien. No es una exposición temporal, es una sala permanente que tiene como propósito... Esta fotografía es... Estas son fotos de difuntos, niños o adultos en ocasiones. Horacio Marino no es que tuviera esa costumbre.
era la costumbre. Era la costumbre en ese momento, sí, en la cultura. Pues, en la cultura y en general en el mundo euroamericano al menos. Este capítulo de la exposición y del libro y de la exposición de la sala de Lafite contó con el aporte de Virginia de la Cruz Lichet, una historiadora francesa que trabajó mucho en España con otro fotógrafo español de finales del siglo XIX que también fotografió difunto. Entonces varias de estas fotos son unas de Maximino Reboredo, un fotógrafo español, gallego, y Horacio Marino Rodríguez, que también tenía esta misma tipo de fotos relacionadas con los difuntos. Aquí hay unas fotos interesantes. Esta es una de ellas que pareciera ser un espíritu, ¿no? Porque entre espiritismo y fotografía hubo mucha cercanía en el siglo XIX. Yo creo que esa es una de las razones porque que haya tan poquito material de Fermín Izaza también, pues para mi concepto. ¿Por el espiritismo qué? Sí, porque aparte que ellos trabajaban también Sí. todo ese tema, entonces también puede que la iglesia de pronto quemó, eliminó, pidió. Bueno, habría que documentarlo. Hay que trabajarlo mucho Mira, todavía. esta foto aparentemente es un espíritu que está detrás de la niña, ¿no? Pero es un error del laboratorio, digamos. Sí, una mancha en el revelado. Pero eso quedó en los negativos. Probablemente esta foto no le llegó en positivo a su dueño, Ajá. porque hubo un error en ese momento. Tal vez la abuelita, que parece ser la que está detrás, se atravesó en el momento inadecuado. Pero sí. Uno puede utilizarla para promover, por ejemplo, la idea. Mira, esta es impresionante como pareciera ser que detrás de la niña hubiese un espíritu. Y así hicieron los espiritistas que trataban de demostrar a través de la fotografía que los espíritus sí existían, pero eran trucos de laboratorio. Entonces había sobreexposiciones que se... Doble exposición. Doble exposición, exactamente. Y eso se descubrió. Esta es la familia Rodríguez Márquez, pero en negativo. Es una foto muy preciosa y conocida de Melitón y Mercedes, los dos viejos con sus 8 hijos. Esta composición es hermosa. Sí, pero esta no es de Horacio, pues. Esta es una foto que viene de una película de Fritz Lang, Metrópolis, una película de cine mudo de comienzos del siglo XX, en la que hay una escena de espiritismo. Ajá. El espiritismo atrajo incluso hasta los científicos en un primer momento, ¿no? Y provocó mucho entusiasmo. Mira, este es el ectoplasma. Esta es una foto que viene de un fotógrafo europeo, está en la exposición, está en el catálogo. Lo que pretenden demostrar es que allí hay una materialidad cuando se comunican con los espíritus, producto de esa relación mediúnica entre el medium y los espíritus, que es con ellos con los que conversan. Esta es una fotografía más o menos conocida, es la esposa de Abraham Lincoln, y detrás tú puedes ver la doble exposición. Está la imagen de Abraham Lincoln, sí, pero el fotógrafo... Pero está muy suave. Sí, pero es que esta fue hecha adrede para justamente tratar de demostrar que los espíritus sí existían. Esto le ocasionó al fotógrafo, un fotógrafo en Estados Unidos, un juicio penal y una sanción grande, una multa por engañar a la gente, por manipular a la gente. O sea, no existía Photoshop, pero se las ingeniaron. Pero claro, lo que pasa es que en el cuarto oscuro se pueden hacer cosas maravillosas. Sí, sí. Lo más hermoso de uno poder en el cuarto oscuro es manipular la imagen. Claro. Es una cosa hermosa. Y así lo hacían estos. Uno de los aspectos interesantes de la fotografía de Rodríguez, y es un capítulo de la exposición, es el retoque. Ajá. Utilizaban una máquina que tenía un nombre muy precioso, el ojoscopio. Y bueno, él era Horacio y su hermano eran unos expertos retocando fotografías. Bueno, ya regresamos después de este corte comercial a seguir hablando de retoque y de lo que se podría hacer en un cuarto oscuro.
vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo. Dios los bendiga, amigos de Teleenvigado. Gracias por retransmitir esta Eucaristía que con tanto cariño producimos para canales de televisión con valores y también para redes sociales. Recuerden que en Teleenvigado nos pueden sintonizar en semana los días martes y jueves a las 6 de la mañana y el Día del Señor, domingo, en un horario estelar, las 12 del mediodía. Para todos, un abrazo muy grande y nuestra bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bueno, estamos de regreso hoy en Enfocados, acá con Juan Camilo hablando de un tema que me apasiona y que debería de apasionar realmente a todos los fotógrafos y que deberíamos dedicarle un poquito más de tiempo, y es a la investigación y a la lectura de la historia de la fotografía en Colombia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo es tu Facebook o redes sociales? Soy malito en las redes sociales. Tengo un Facebook que creé hace un tiempo, pero que no alimento casi nada, con el nombre mío completo, Juan Camilo Escobar Villegas. Sin embargo, para esta exposición y como resultado de lo que se ha venido haciendo con esta investigación y la exposición, se creó un Facebook que se puede encontrar fácilmente con el nombre Horacio Marino Rodríguez Márquez. Ahí están muchas de las fotografías que se expusieron en sala, comentarios de prensa, reacciones de los medios, y permanentemente estaremos alimentándolo con nuevos documentos que aparecen todos los días. Esa es una de las cosas que es muy importante en esta investigación que ustedes realizan, y es la constancia durante esos 4 años. ¿Patrocinados con quién? ¿O quién los patrocina? Sí. No, inicialmente la Universidad de AFIT es la que toma la iniciativa, y es el rector, Juan Luis Mejía. Juan Luis Mejía es un propulsor, podríamos decir, de muchas propuestas culturales, tanto en la ciudad como en el país. Porque él es el que hace la Biblioteca Pública Piloto, es el que es el primer ministro de Cultura realmente, y genera un montón de procesos culturales muy, muy grandes a nivel de la ciudad.
Sí, este capítulo en particular de la historia de la fotografía y de la conservación del patrimonio fotográfico, tanto en Antioquia como en Colombia, Juan Luis Mejía lo ha impulsado fuertemente y de manera permanente. Antes de Horacio Marino Rodríguez tuvimos una exposición y una investigación también muy larga respaldando de Pastor Restrepo Maya, que fue un anterior a Horacio Marino, y antes había hecho también en EAFIT una exposición de la familia Duperli, los Duperli, y que es otro archivo maravilloso, otro archivo maravilloso, porque la familia Duperli, para mi concepto, no solo fueron empresarios de la fotografía, sino que hicieron fotografía y muy bien hecha. Claro, y recopilaron un archivo muy interesante, muy importante. Sí, no, y fue una de esas familias justamente que circuló haciendo fotografía desde Europa, por América Central, todo el recorrido para ellos llegar a... por el Caribe, el norte de Colombia, y sí, se situaron en diferentes ciudades. Entonces produjeron un archivo muy interesante en ese sentido, porque hay unos paisajes y unos tipos de fotos que pues, no son los mismos de los archivos de Medellín. Sí, la iniciativa la tiene el rector, pero a ella se van adjuntando luego 6 instituciones más para realizar 7 salas, 7 exposiciones, abrir 7 salas. Mañana abrimos la 7ª sala en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Se abrió EAFIT primero, sí, dedicada a la vida familiar, la obra fotográfica y el espiritismo. Luego se abrió en la Estación Medellín, con el apoyo de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, correcto, una sala dedicada, muy reconocida en este proceso. Exactamente, a las técnicas de construcción. Se abrió luego una sala en La Piloto, las técnicas fotográficas a partir del libro, las 18 lecciones sobre fotografía. Luego se abrió en el Museo de Antioquia una sala para mostrar los trabajos artísticos de Horacio Marino. Luego, perdón, voy a tomar agua. Claro. Abrimos una sala en el Claustro con Fama para mostrar la obra arquitectónica de la oficina H.M. Rodríguez e Hijos. Luego se abrió en el Cementerio San Pedro una sala también muy interesante para mostrar los trabajos de tallas de lápidas que hizo Horacio y su hermano, su padre y su primo Francisco Antonio Cano en particular. Y ahora se va a abrir esta en el Paraninfo. Esas 7 instituciones más la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín hicieron posible no solamente la publicación de este libro, sino las exposiciones que se están presentando en este Medellín hasta mediados de febrero estarán abiertas. Esa es una buena información para que los clubes fotográficos y los estudiantes de fotografía pasen por estas salas y analicen realmente este trabajo de nuestros, podríamos, claro, entre comillas, no denominar colegas, no por ellos, sino por uno, porque realmente eran unos artistas de la fotografía. Es importante decir que a pesar de que existan estas otras temáticas como la arquitectura, la construcción, la pintura o la talla de lápidas, en todas las salas hay un recurso muy fuerte visual que viene de la misma fotografía Rodríguez, que fue un apoyo muy importante para reunir las piezas que están expuestas en las salas. Bueno, si los estudiantes o las personas interesadas quisieran adquirir este libro, ¿cómo pueden hacerlo? Pues la Universidad de AFIT hizo el Fondo Editorial de la Universidad de AFIT hizo una edición de 800 ejemplares con el apoyo, como te dije, de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura recibió una muy buena cantidad de ejemplares, pero se venden igualmente en las librerías. En este momento, en particular en la librería de la Universidad de AFIT, pero deben estar llegando a las librerías. El libro salió hace 2 meses, 27 de septiembre exactamente. Sí, yo ahorita detrás de cámaras, yo sé que está a nuevecito, sí, todavía, todo espectacular. Es correcto. Ahí hay un trabajo no solamente visual, sino un trabajo de investigación y documental muy serio, digamos. Este grupo está escrito como un grupo de investigación ante qué
entidades a nivel nacional. No, el grupo que hizo este trabajo no está conformado como grupo Antecolciencia, sino que son investigadores que vienen de diferentes grupos, pues todos los que te mencioné ahora en sus universidades o en sus instituciones tienen grupos de investigación, Antecolciencias, pero en este caso fuimos reuniendo investigadores que aportaron sus archivos, sus conocimientos, sus análisis y sus textos para que estas 240 páginas pudieran salir al público. Esta fotografía... Horacio Marino jovencito, ¿no? Hay unas diferencias muy grandes entre el Horacio Marino joven y el Horacio Marino adulto. El fotógrafo, el pintor de los años finales del siglo XIX y luego el arquitecto, viene también de ese archivo fotográfico de la piloto. Horacio joven en un paseo con sus familiares, usando un sombrero típico, este es el mismo. Este es un detalle de una foto en la que él sale con sus hijos, con su esposa Carlota Häusler, la hija de Enrique Häusler, el alemán que había venido hacia 1830 a Medellín y se casó en Medellín. Este es el Horacio adulto. Un cambio muy fuerte, drástico. Sí. Los hijos de Horacio también fueron arquitectos, entre ellos hay uno muy conocido porque vivió hasta finales del siglo XX, Nel Rodríguez Häusler, que también es responsable de importantes edificaciones en Medellín. Esta es una muy característica del Horacio joven, fotógrafo. Es una foto de 1896-97 con la chivera y el bigote. La calidad fotográfica, sí. Ese negativo de vidrio era muy noble. Sí, y además muy noble. Y se conserva muy bien. Muchas de estas fotos no se habían digitalizado todavía, ahora quedaron digitalizadas. Este es Enrique Häusler, el suegro de Horacio Marino, el alemán. Y eso es una plumilla de Horacio, justamente del que todavía no era su suegro, porque el suegro muere en el 88, Horacio se casa en el 91. Pero es probable que ya fuera el novio de la hija del alemán. Conquistarse al suegro con una plumilla. Sí. No tenemos documento que nos diga en qué momento se ennoviaron, pero sí sabemos que se casaron el 24 de octubre del 91. Este Fidel Cano, una relación muy importante porque Mercedes Márquez Cano, la mamá de Horacio, está emparentada con Fidel Cano también, que es un libre pensador, el fundador del periódico El Espectador. En El Espectador se publicaron algunos textos de espiritismo, fue cerrado en varias ocasiones por los gobiernos conservadores y muy cercano a él estaba también otra mujer, otra pariente Cano, María Cano, también pariente de Francisco Antonio, de Horacio Marino. Esta foto es muy interesante, esto muestra un poco, en resumen, de la relación de Horacio con su hermano Luis Melitón. La actitud de Luis Melitón es el aprendiz, el joven que está aprendiendo, leyendo el libro. Y la composición lo genera. Y Horacio es el hombre ya más maduro que le está enseñando a su hermano. Y en realidad uno puede detectar en los documentos la generosidad y el buen entendimiento entre estos dos hermanos, sobre todo durante la época en que fueron socios en la fotografía Rodríguez y en la fotografía Rodríguez hermanos. Hasta 1904, ese es el dato que tenemos por notaría. Correcto. En 1904, Horacio Marino disuelve con su hermano la sociedad fotográfica y uno puede decir que ese es el año final de Horacio Marino como fotógrafo. En términos notariales, pero creemos que desde antes ya había empezado a distanciarse. Correcto. Por la utilidad que se reparten. Cuando Horacio crea Rodríguez y Jaramillo, Luis Melitón recibe un pequeño porcentaje. Cuando crean la sociedad como Rodríguez Hermanos en 1897, se reparten por iguales. Cuando la renuevan en 1901, ya es Luis Melitón el que recibe más porcentaje y Horacio menos. Y es porque Horacio se está convirtiendo en arquitecto. Esta es con sus hijos y su esposa Carlota. Ahí están sus 4 hijos varones y su hija mayor, que también se llamaba Carlota, pero Rodríguez
Häusler. Martín a la derecha, un arquitecto muy destacado sobre el cual hace falta también hacer un rescate de su historia como arquitecto en Medellín. El de la izquierda, el último de la izquierda es Nel, el más joven, que también, pues ese sí ha tenido más difusión y conocimiento, más estudios, sí. Los otros dos son Horacio, el de la mitad, detrás de la madre, que participó sobre todo como constructor en la oficina H.M. Rodríguez e Hijos, y Pablo, que trabajó también en la oficina, pero era más contable, era más administrador. Esa oficina H.M. Rodríguez e Hijos existió hasta los años 1990 más o menos. Sí, aproximadamente. Con descendientes. Esta es Teopista Rincón, la esposa de Enrique Häusler, la suegra de Horacio Marino. Ahí está el positivo de la familia Rodríguez Márquez. Ah, es el que ahorita habíamos visto el negativo. El negativo. Es muy, muy bello. Una de las cosas que yo pienso interesantes de la sala fue haber expuesto los negativos, porque no es común. Sí, no es normal uno ir a una exposición y que al lado está el negativo, pues para uno tener esa posibilidad de comparar cosas. Sí. Y ver otra estética, porque finalmente tuve María Cano, foto Rodríguez también, pero esta es hecha por Luis Melitón. Digamos, este ya es más tarde, ya es Luis Melitón. No es fácil distinguir entre Melitón el padre, el viejo, el espiritista, marmolero. Esta es tomada por Horacio, está adjudicada a Horacio Marino porque está en una foto de antes de 1900. Nosotros le adjudicamos hasta 1900 las fotografías a Horacio Marino. Han estado muy juiciosos en ese trabajo ustedes de investigación realmente. En estos 4 años que hemos estado como un poquito de contacto, sí, hablando un poquito de toda esa historia y cómo han ido rescatando este material. Obviamente los archivos, el archivo de la Piloto, pero también el archivo en la Universidad de Antioquia, el archivo en la Biblioteca Nacional, el archivo en la biblioteca de AFIT. Hemos ido encontrando documentos. Este es Ricardo Rodríguez Roldán, hermano de Melitón, un tío de Horacio. Por ejemplo, pudimos saber que no es él el que le enseña fotografía a Horacio Marino, como se había creído, que Ricardo, cuando se fue a Europa, a París a estudiar, aprendió fotografía. Probablemente haya, y lo dice la memoria oral de la familia, pero cuando Ricardo regresa a Medellín, Horacio no ha nacido, en 1860, Horacio nace en el 66. Esto es Horacio Marino como intelectual, ¿no? Funda la revista El Repertorio y en la revista El Montañés le hace un reconocimiento a él y a Luis de Grave. Luis de Grave es socio de Horacio Marino. Luis de Grave es un personaje muy importante, no solamente por lo que él mismo hizo, sino además porque fue padre de León de Grave y Horacio le tocó interactuar también muy de cerca con esa familia. Estos son 4 personajes muy claves en la vida cultural e intelectual de Medellín a finales del siglo XIX. Atrás está Horacio, junto a la columna, Luis de Grave de pie también, Cano Espaldas y Rafael Mesa. Ellos 4 son los que están trabajando mancomunadamente en la revista El Repertorio, en El Montañés, produciendo en particular la parte visual de esas revistas ilustradas. Pero muy importante eso es realmente cómo logran ellos llegar a la generación de ese tipo de empresas. Claro, son convencidos de que la cultura hay que trabajarla seriamente, organizados, con escrituras, con estatutos. La revista El Montañés tiene una conformación legal. Esas revistas se conformaban de manera oficial, legal, con escritura pública, correcto. ¿Con acciones o cómo está esa escritura? Sí, se dice quiénes son los fundadores, a quiénes pertenecen las acciones, quién es el director, cómo se van a repartir las utilidades o cómo se van a reinvertir, cómo se van a pagar los salarios.
Eso está dicho con claridad. También Fantástico. un poco para desmitificar la idea de que todo se hacía por la palabra o que Sí, los negocios... sí. Sí, o sea, los antiguos... Mira, ahí está una foto en el parque, León de Greiff a la derecha, joven, y detrás recostado al árbol Horacio Marino, y a la izquierda, al fondo, Luis de Greiff con su esposa Amalia Häusler. O sea, los dos socios se casaron con dos hermanas Häusler, hijas del alemán ¿no? La esposa de Horacio era Carlota Häusler y la esposa de Luis de Greiff, Amalia Como decía Häusler. uno por ahí cuando estaba uno empezando a sardinear. Sí. Hey, amigo, vení, te invito para que me acompañes, que es que voy con la hermana de aquella, ¿no? Sí, así es probable que Muy así hubiese posible. sido. Horacio Marino en sus paseos familiares. Este es muy bello, un óleo de Francisco Antonio Cano. Ahí está de pie el niño detrás de Francisco Antonio Cano que está pintando, es Luis Melitón. Ya. Lo que también, por ejemplo, en estas búsquedas de estos archivos encontramos pintura de Luis Melitón, dibujos y un óleo de un Bolívar que había hecho Horacio Marino, hecho por Luis Melitón a color, que lo tiene el Museo de Antioquia. Diferentes facetas de los retratos de Horacio Marino en su vida, ¿no? Lo característico de esta historia, de este hombre, es que hizo un trabajo autodidacta muy fuerte. Pero Horacio bastante. Marino no estudió en la universidad. Ajá, una formación... El ojoscopio. El ojoscopio. Sí, una formación de autodidacta. Se volvió arquitecto estudiando por sí mismo, se volvió fotógrafo estudiando por sí mismo, se volvió ingeniero, constructor estudiando por sí mismo, dibujante y pintor haciendo un trabajo personal. Pero de una disciplina entonces férrea, Sí. porque hay que dedicar tiempo y hay que hacer un trabajo muy juicioso Sí, para sí. llegar a ese... Una de las cosas interesantes que encontramos fueron los libros en los que él estudió, Ajá. que están en los archivos familiares. Fue una estrategia que logramos llevar a cabo, reunir descendientes de Horacio Marino. Y logramos en una reunión de AFIT tener más o menos 70 familiares de Horacio Marino que llevaron documentos, aportaron fotos, papeles y fantástico. objetos que ahora están en las salas. Uno Mira. reunir a 70 familiares sobre un personaje, deben de salir muchas historias. Muchas, claro. Muchas historias. ¿Este es un negativo? Este es un negativo. Sí, están en el libro y están en la sala de AFIT en particular, los negativos también. Las composiciones, ¿no? Horacio habla de ellas en su libro. Ahora, aquí, esta es su hija Carlota. Fíjate el material que acompaña la decoración. Es una pieza rústica de madera. Fue muy interesante encontrar que en el amueblamiento del taller de Horacio Marino estaban los sofás y las poltronas y las cortinas francesas con flecos, etcétera, telas muy finas, y al mismo tiempo sillas o barandas hechas con palos rústicos aquí, pero era una estética muy interesante que él mismo producía. En algunas de ellas salen esas fotos. Ahora, los negativos muestran otra cosa interesante, y es que se pueden ver los objetos que ayudan al control de la luz, los espejos en particular. Eso es... Mira ese amueblamiento. Sí. Eso es una originalidad de Horacio Marino, ¿no? Poner esos muebles. Sí, genial. Esa es casi que llegar a lo que hoy hablamos de tener el set. Y hay fotógrafos muy curiosos que ellos mismos van montando sus sillas y van generando sus propios elementos. Claro. Pienso que ningún objeto estaba ahí de casualidad. Cuando uno ve una foto de estas, cada detalle está pensado y está organizado de tal forma que haga parte de lo que se quiere
presentar dentro de la fotografía. Miren el negativo cómo se ve la textura Mira, esta niña parece volando. Parece un espíritu. Sí. La sala de AFID se llama Los espíritus de las fotografías. Con razón. Porque cuando estaba viendo los negativos decía, aquí están los espíritus. Y la verdad es que ya el programa Enfocados se nos acabó. Despidámonos de nuestros televidentes. Y casi que al aire te hago una invitación para que iniciando año estemos hablando de otro personaje que ustedes han investigado mucho y que estemos compartiendo esa información con nuestros televidentes y para divulgarle un poquito la historia de nuestra fotografía. En esa ocasión puede ser Pastor Restrepo Maya. Ya tenemos al pastor. Ahí quedamos ya muy pendientes pues, de nuestros próximos programas, ya montando agenda para el año entrante. Los que estén interesados en este libro, pues desen una pasadita por EAFID, a la librería de EAFID, y allí lo pueden conseguir. Y de nuevo, darle las gracias a todos por permitirnos llegar hoy a la sala de ustedes hablando de historia de la fotografía. Y recuerden que estaremos dentro de 8 días con otro invitado. Y como siempre les digo, la fotografía es arte y necesitamos mucho más recursos para seguir recuperando estos archivos y generando procesos para divulgación de la fotografía. Hasta dentro de 8 días.